cómo se relacionan los seres vivos en un ecosistema. Los seres vivos pueden establecer dos tipos de relaciones. Hablamos de relaciones intraespecíficas cuando ocurren entre individuos de la misma especie. Es el caso acá de la imagen de las abejas. Interespecíficas cuando ocurren entre individuos de diferentes especies. En este caso la abeja cuando interactúa con la flor, que son especies evidentemente distintas. ¿Qué tipo de relaciones intraespecíficas existen? Hablamos de dos, competencia y cooperación. La competencia ocurre cuando los recursos de los que depende una población son insuficientes para cubrir las necesidades de todos los individuos. Es decir, los recursos son escasos o limitados para esa población. La competencia puede ser de varios tipos, puede ser por pareja o reproducción, por recursos como el agua, la luz, el hábitat, el territorio o por dominancia social. La cooperación es cuando los organismos de una población trabajan juntos para obtener ciertas ventajas en el uso de un recurso para protegerse de depredadores. La cooperación, como tipo de relación intraespecífica, puede conducir o a dar lugar a organizaciones sociales que son complejas. Por ejemplo, en el caso de algunos insectos, las hormigas, las abejas, las termitas, que tienen una fuerte organización social en la que cada individuo de esa población tiene una función específica que cumplir. Aquí vemos dos escarabajos compitiendo, como son de la misma especie, hablamos de competencia intraespecífica. Aquí hablamos de cooperación intraespecífica en el caso de las hormigas que están trabajando juntas, ayudándose. Pero ¿cuáles son los tipos de relaciones interespecíficas que existen en un ecosistema? Entonces hablamos de varias. Vamos a iniciar hablando de la competencia interespecífica. Al igual que la intraespecífica, la competencia en este caso va a ser entre especies distintas que también tienen algo en común, y es que usan recursos similares y que están limitados o escasos. Siempre cuando se habla de competencia, llámese intra o interespecífica, el efecto para las especies que interactúan va a ser negativo, porque estamos disminuyendo la posibilidad de que una de las que está compitiendo tenga un éxito reproductivo, ¿cierto? Entonces, no es que una gana y la otra pierda y por lo tanto va a ser positiva y negativa, no, siempre en la competencia en los animales, por ejemplo, es muy común, cuando compiten quedan heridos, eh, quedan enfermos, bueno, entonces siempre va a ser negativa para las dos especies. Otro tipo de relación interespecífica es la herbivoría. Herbivoría pues tiene que ver con plantas. Cuando un animal consume cierta parte de una planta para la alimentación, hablamos de un tipo de herbivoría. Es una relación a corto plazo. Uno puede ver que algunas plantas tienen perforaciones en sus hojas o en sus tallos, en sus raíces, y uno podría pensar que fue víctima de herbivoría. Los efectos realmente acá van a depender. Si por ejemplo un animal consume una planta y esa parte que consume son sus frutos o su polen, va a ser una relación positiva tanto para el animal como para la planta. ¿Por qué? Porque va a permitir que se dispersen sus semillas y se fertilice la planta. Sin embargo, cuando las partes consumidas de la planta son, por ejemplo, raíces, hojas o tallos, las plantas van a resultar perjudicadas en tanto se reduce el área de la fotosíntesis y la capacidad para absorber nutrientes, lo que va a desencadenar una pérdida de recursos de la planta para que crezca y se reproduzca. Mientras que para el organismo que se está alimentando de esos frutos, de esas raíces, hojas y tallos, va a ser una relación positiva. Por eso acá hay que hacer como la distinción. Otro tipo de relación es la predación o depredación. Cuando uno habla de depredadores, uno habla, por ejemplo, de un animal que se come a otro, se come una parte de su organismo o se lo come completico. Esa relación es a corto plazo y siempre va a tener un efecto positivo para el predador o depredador y va a tener un efecto negativo, obviamente, para la presa, que probablemente muera después de esa interacción. Por ejemplo, los osos establecen relaciones de predación con los salmones. Los salmones serían los peces de los que ellos se alimentan, pero hay muchos tipos. Nosotros los seres humanos somos depredadores también por excelencia, tristemente.
Entonces, relaciones interespecíficas también hablamos de simbióticas o simbiosis. Son relaciones, a diferencia de estas, son a largo plazo. Siempre que hablamos de simbiosis, hablamos de vivir juntos. Simbiosis significa vivir juntos. Yo puedo vivir junto con otro organismo y beneficiarnos los dos. Puedo vivir con otro y beneficiarse uno y para el otro no resultar afectado. O puedo convivir con otro, yo beneficiándome y el otro perjudicándose. Entonces ahí aparecen los tres tipos de simbiosis o relaciones simbióticas que comúnmente estudiamos. Los organismos que están interactuando en una relación simbiótica se conocen con el nombre de simbiontes. Entonces hablaremos primero del mutualismo. El mutualismo, mutuamente me beneficio. Ambas especies se benefician. Para ambas los efectos van a ser positivos. Pero hay dos tipos de mutualismo. El mutualismo asimbiótico, en el que las dos especies se benefician pero no viven juntas. El ejemplo muy común, roedores y plantas, cuando los roedores se alimentan de las semillas. Este sería incluso un ejemplo muy típico de herbivoría, siempre y cuando sean ambos efectos positivos para las dos especies o los dos organismos, y mutualismo simbiótico en los que los organismos viven juntos de forma obligatoria. Eso implica que la muerte de un organismo implica la muerte del otro que está coexistiendo con él. Las micorrizas son un ejemplo típico de mutualismo simbiótico. Las micorrizas, mico, no viene de mico de animal, viene de las raíces de una planta, o sea, micología, un hongo, risas de las raíces de una planta. La micología, de hecho, estudia los hongos, ¿cierto? Entonces, las micorrizas son asociaciones entre las raíces de una planta y un hongo. Si el hongo muere, muere la raíz de la planta y viceversa, porque aquí sí es una relación obligatoria totalmente. Pero ¿qué ventajas tiene para el hongo la existencia de la raíz de la planta? Pues las plantas hacen fotosíntesis, eso implica que van a producir alimento y ese alimento va a llegar al hongo. ¿Y qué beneficios va a tener la raíz de la planta por la existencia de ese hongo? El hongo le va a brindar humedad y esa humedad es la que necesita la planta para poder efectuar la fotosíntesis. Entonces miren que acá en estos dos casos hay beneficio mutuo, aquí también, acá no viven juntas, aquí tienen que vivir juntas. Los líquenes también son otro tipo de relación simbiótica, pero los líquenes no son asociaciones entre raíces de hongos y raíces de una planta y un hongo. Los líquenes, por el contrario, son una relación que se establece entre un hongo y una cianobacteria. Cuando hablamos de comensalismo, hablamos de hay un organismo que se considera comensal. Ese comensal es el que se va a alimentar o va a beneficiarse, mejor se va a beneficiar del otro organismo, pero el otro no va a resultar ni afectado ni beneficiado. Por lo tanto, los efectos para el comensal siempre serán positivos y neutros para los otros organismos. Hay tres tipos de comensalismo: la tanatocracia, en la que una especie aprovecha los desechos de otra especie. Un ejemplo, el ermitaño, que es un cangrejito, utiliza las conchas de otros organismos para refugiarse. El inquilinismo, en donde una especie utiliza a otra como refugio, por ejemplo, el pájaro carpintero habita o vive en los agujeros de los troncos de algunas plantas, pero para la planta no representa un daño directo la permanencia de ese pájaro ahí. La foresis, en donde una de las especies utiliza a otra para transportarse. Incluso ese es un ejemplo que aparece muy comúnmente en los textos. Los peces rémora y tiburones. Los peces rémora viven adheridos en la superficie del tiburón, se alimentan de las sobras que deja el tiburón, pero el tiburón no se ve afectado ni beneficiado con esa interacción. Finalmente tenemos el parasitismo, en el que una especie se beneficia, que llamamos parásito, que puede ser endo o ectoparásito. Endo es que ese parásito habita dentro del organismo que está afectando, por ejemplo una tenia, por ejemplo un virus, por ejemplo una bacteria, o ectoparásito cuando el parásito está por fuera del organismo, por ejemplo cuando tenemos piojos, garrapatas, pulgas y demás. Esos son ectoparásitos. Un parásito propiamente dicho, que no solamente incluye a bacterias, virus, hongos, protozoos y animales, no necesariamente mata de manera inmediata al hospedador. Por ejemplo,
Cuando hablábamos del coronavirus en clase, vimos que el coronavirus afecta principalmente a poblaciones vulnerables que tienen enfermedades de base y se ha dicho muchísimo eso. Incluso es una relación que puede tender a ser a largo plazo, no tiene que ser en mediano o corto plazo. Siempre ese efecto va a ser positivo entonces para el parásito, negativo para el hospedador y no necesariamente mata de manera inmediata al organismo, puede coexistir con él y a largo plazo ir acabando con su sistema inmunológico, debilitándolo hasta pues, acabar con su salud, ¿cierto? Muy distinto el parasitismo a la depredación. Aquí un organismo se alimenta o se come una parte o totalmente a otro organismo. En cambio acá pues está coexistiendo con él dentro o fuera del cuerpo de ese organismo, de ese animal, de ese ser humano. Aquí siempre va a ser positivo para el depredador, aquí siempre positivo para el parásito, aquí negativo para la presa y aquí negativo para el hospedador. Aquí están entonces algunas fuentes de consulta para hacer este mapa conceptual y finalmente pues las fuentes en las que me basé para hacer esta presentación. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido muy clara. Que tengan feliz día.